Bienvenidos a todos a este encuentro especial en que celebramos nuestras fiestas patrias. Un aplauso al Señor por nuestro país. Quiero que leamos el Salmo 33, como los doctores. Diga conmigo 33. 33. Los versículos 8 al 19 dicen lo siguiente. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada, vamos a decirlo juntos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En este mes o en esta semana o la semana que se aproxima, vamos a celebrar la independencia de Chile, ¿sí?, del dominio de la corona española. Eso es lo que celebramos como fiestas nacionales, como fiestas patrias. Y es necesario, en medio de estos tiempos, recordar cuál es nuestro papel como cristianos en la tierra en donde hemos sido plantados. Porque Dios nos ha puesto aquí con un propósito. En Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este pasaje en su contexto tiene un peso muy grande. El pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, fue llevado cautivo, fue llevado a otra nación, no voluntariamente, sino a la fuerza. Y en la mentalidad del pueblo de Israel hay una unidad muy grande entre la gente y la tierra. Entonces ellos estaban fuera de su tierra, fuera de su lugar. Y el anhelo de todo el que está afuera es volver, ¿o no? ¿Sí? Siempre recuerdo el año, tuvimos la oportunidad con mi esposa, éramos solteros, el año 2001 viajamos a Colombia y al poco rato mi esposa decía, me hace falta la marraqueta, decía. ¿Sí? Y el pan con palta. Entonces cuando les explicamos a los colombianos que era la palta, que era el aguacate para ellos, y ustedes le echan palta al pan, pero ¿cómo eso? ¿No? ¿Sí? Era raro, por decirlo así. Y toda persona que sale tiene ese anhelo de volver. Bueno, el pueblo de Israel evidentemente querían volver a su tierra. Pero poderosamente Dios le dice a esta gente, le dicen, ustedes en el lugar donde están, ahí busquen el bien de ese lugar. Muchas veces, y esto es interesante, sociológicamente hablando, nuestro país, una de las características que tiene es que es más xenocéntrico que etnocéntrico. En términos sencillos, ¿sí?, somos más dados, siempre nos gusta más lo de afuera, o lo de afuera es mejor que lo de adentro. ¿Sí? Y interesantemente, está esa mentalidad, entonces uno puede pensar siempre que afuera la cosa va a ser mejor. Ajá.
Dios le dice a esta gente, le dice, miren, el papel de ustedes es buscar el bien donde ustedes están. Cuando uno cree que los problemas se van a acabar porque uno se va a ir a otro lado, mire, los problemas se van a ir con usted. Entonces, sabiamente, como es el Señor, Él les dice, busquen la paz donde están. El lugar en donde tú vives es el mejor lugar posible. El trabajo que tú tienes es el mejor trabajo posible. La familia que tú tienes es la mejor familia que tú tienes. No solamente para Juan José y sus 20 años de matrimonio, es la mejor esposa que él tiene, ¿sí? Y la única. Es válido para cada uno de nosotros, porque siempre hay un entorno en nuestro interior de pensar, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo fuera, si estuviera en tal parte, ¿por qué no nací? ¿Por qué no viví? ¿Por qué no fui de tal parte, de tal familia? ¿Le ha pasado eso? Dios es muy claro al decirles, ustedes están fuera de su nación porque ustedes pecaron. No están en un viaje de placer, esto no es turismo. Y a pesar de que ustedes desean volver y se acuerdan de mí, dice el Señor, en otra nación, yo les voy a decir, ustedes busquen el bien de ese lugar. Esto es lo que nos debe diferenciar cuando hablamos de ser cristianos que vivimos en Chile. Porque hoy día a todo se le agrega el cristiano como un apellido de. ¿Sí? Si realmente Cristo es nuestro centro, nosotros entonces debemos entender que el bien de esta nación es nuestra responsabilidad, pero porque somos cristianos. Y en eso quiero llevarlos entonces a desglosar un poco el Salmo 33, que me parece muy interesante. Los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El temor de Dios no es opcional. El salmista dice, mire, teman a Dios. En el Apocalipsis, en medio de un gran desastre, cuando los juicios vengan sobre el mundo, más de los que estamos viendo. ¿Sí? Piense usted, todas las injusticias, toda la corrupción, todo el daño, toda la muerte, todo lo que Dios le ha tocado ver durante toda la humanidad. Desde la muerte de Abel, a manos de Caín, en adelante, la cosa no ha venido mejor, ha venido peor, peor, peor. Y hoy, que estamos en los albores, no los albores, hoy estamos en el vértice, ¿sí? Para que todo cambie, la cosa está realmente mal. Y Dios ha tenido que ver todo eso. La Biblia registra que Dios es justo y Él no va a pasar por alto las injusticias. ¿Por qué les planteo este escenario? Porque en ese momento, en cuando toda su ira se derrame contra los habitantes del mundo que no han querido recibir a Cristo, que no han querido vivir bajo los parámetros de Dios, la Biblia registra que va a venir un ángel para predicar el Evangelio eterno como una última oportunidad. Miren, a veces son tantas las últimas oportunidades cuando uno otorga últimas oportunidades constantemente y el castigo nunca llega, la gente nunca aprende. Esto es válido para un niño pequeño. Si usted le dice a un niño, última oportunidad, y siempre hay una última oportunidad, nunca ese niño o esa niña va a aprender, nunca. Porque sabe que va a venir otra última oportunidad. Dios nos ha dado
tantas últimas oportunidades que no por eso hemos aprendido. Porque si hubiera una directa relación entre el sufrimiento y la obediencia, José Ignacio al empezar el tiempo de alabanza dijo, Señor, el amor está relacionado con la obediencia. ¿Sí? Si hubiera una relación entre el castigo, el dolor, el sufrimiento y la obediencia, nosotros seríamos un ejército extraordinario. Pero, como no hay una asociación entre una cosa y otra, no necesariamente aprendemos. Ajá. Este mensaje de esa última oportunidad, transmitiendo el Evangelio eterno, no va a tener nada de lo que muchas veces conocemos de Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, Dios es amor, hermano vuelve a su iglesia, nada de cuentos. El mensaje en Apocalipsis es, teme a Dios. Y lo hemos cantado. Juanito, que por lo general nos canta estas canciones más antiguas, ¿sí? O exaltadas, como le llaman, ¿sí? Él canta una canción que está en el Apocalipsis. Dice, temer a Dios y darle gloria porque su juicio ha llegado. Y ese es el mensaje. ¿Qué está diciendo el Salmo aquí? Teman a Dios todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué el temor es tan importante? Porque el temor a Dios está asociado con el amor. No es un temor de las consecuencias, es un temor porque lo amo, porque entiendo quién es Dios y entiendo quién soy yo. ¿Sí? La tierra le pertenece a Dios. No reconocer su dominio es ofender su autoridad y su soberanía. Él es el dueño. Él no está arrendando la tierra. ¿Se entiende? De hecho, interesantemente, en el Antiguo Testamento hay una prohibición de tener la tierra por perpetuidad. Entonces, cuando hay personas que dicen, no, mira, esta tierra perteneció a mi familia 3, 4, 5, 6 generaciones, están rompiendo un principio de Dios. Y como Dios es fiel a su palabra, muchas veces todo el descalabro que hay en un país tiene que ver con que Él utiliza eso para cumplir su palabra. Entonces, hoy perdimos la tierra que era de toda la vida de nuestra familia. Sí, porque resulta que Dios dice que esta tierra no puede ser a perpetuidad. No quieren hacer descansar la tierra, el principio del descanso, del reposo. ¿Sí? No quieren hacer descansar la tierra, hay normas precisas para eso. Perfecto, yo los voy a sacar. Y la gente misma da testimonio de la fidelidad de Dios diciendo que increíble que esta tierra siempre fue productiva. Esta tierra siempre la trabajaron, siempre estuvo llena de frutos, siempre estuvo lleno de siembra. Y ahora está vacía, desierta, no la trabajan más. Y tú empiezas a sacar los cálculos, lo que son más matemáticos, empiezas a sacar los cálculos. ¿Cuánto tiempo estuvo esta tierra que debió parar, debió detenerse, estar limpia para el barbecho? Y dice, mira, esta tierra estuvo ocupada tanto tiempo y es el mismo tiempo exacto que la tierra queda sin utilizar. Hasta que vuelve a cambiar el escenario y se vuelve a sembrar. Dios es fiel a su palabra. ¿Se da cuenta por qué la Escritura sabiamente dice, teman a Dios? Porque Dios va a cumplir su palabra. Yo cuando chico escuchaba esta frase, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Entonces, si simplemente nuestro mensaje es, no, que el amor, que el cariño, que Dios es bueno, que Dios aquí, que Dios allá, tú te pierdes de entender esto. Dios va a cumplir su palabra. Y la única forma de entenderlo es, teme a Dios. Para que nos quede grabado, dile al que está a tu lado, teme a Dios. Dios es el dueño por derecho propio, ya que no compró la tierra, sino que la creó. De hecho, es interesante, no me quiero desviar con esto, pero el término de dominio también es bastante, ¿cómo decirlo?
también es bastante discutible. Cuando dice, yo soy el dueño de... Ah, sí. ¿Seguro? Sí, porque yo la compré. Si necesitas ir a la Biblia para entender lo que es el término dominio. Entonces, cuando hoy día vemos, el otro día había una niña con una picota rompiéndole la camioneta a su mamá con la picota. Le hizo una camioneta grande, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Sí? Todas las cosas pasan en Estados Unidos, como alguien dice. ¿Sí? Y rompiéndole con la picota, rompiéndole la camioneta a la mamá. Entonces muestran el video la niña y explica. Y dice, antes que usted juzgue a esta niña, entienda el concepto de la mamá le quitó el teléfono a la niña y como la niña se enojó, pescó, ¿sí?, la picota y rompió la camioneta. Rompió la camioneta. Y entonces le quitó el teléfono. Bueno, el tema es que, ¿por qué lo cito estos ejemplos? Porque dice, no, porque el teléfono es mío, debe haber dicho la niña, ¿sí? Y aquí empezamos con el tema de la apropiación desde pequeños. Y queremos, y nos empezamos a apropiar de cosas que en realidad no son nuestras. Mire, ni la salud es suya. Entonces, ojo también con el concepto de dominio, porque la Biblia nos habla acerca de esto. Y es solamente, si yo terminara esto, yo sé que algunos están desesperados por comer empanada y anticucho, y ¿sí? Espero que estén acá, en todo su cuerpo, en su mente, espero que estén acá. Ajá. El mote con huesillo, mire, para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Pero vamos a poner al Señor en primer lugar. Cuando dice acá entonces que teman a Dios porque Dios creó todas las cosas, ese es el concepto de dominio. Ajá. El que lo hizo, el que lo creó, el dominio. Los versículos 10, Dios es el dueño por derecho propio, ya que no compró la tierra, sino que la creó. No solamente eso, estableció las leyes de la tierra y le otorgó su peculiaridad. Yo quisiera que se pusieran de pie, por favor, todos los que no nacieron en esta tierra, para los extranjeros. Bueno, está bien. Un aplauso para ellos, todos los que no. La tierra donde ustedes nacieron, no se sienten un segundo, la tierra donde ustedes nacieron, ¿es diferente a esta tierra? ¿Sí? Pueden tomar asiento. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ni siquiera estoy diciendo si es mejor o peor, ¿sí? Estoy diciendo, ¿qué es lo que hace diferente a la tierra? Que cada terreno, cada lugar tiene una peculiaridad, tiene leyes. Para muy pocos de nosotros viene una época muy buena de sol, de calor. ¿Sí? Hay otras latitudes que no tienen épocas, ¿sí? Que es todo el tiempo o calor, 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 o frío, 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 frío. ¿Sí? Es así. Y entonces, dependiendo de eso, algunos dicen, ¿por qué no nací allá? ¿Sí? ¿O por qué no nací acá? Y esto es lo que nos lleva a comprender que cada tierra tiene una peculiaridad. ¿Usted realmente cree que eso es por el azar? ¿Por la diosa Fortuna? ¿Sí? No. Dios creó la tierra y le dio a cada tierra una peculiaridad. ¿En dónde está el secreto? Y vuelvo al punto de temer a Dios. Porque una persona temerosa de Dios busca saber cuáles son las leyes de esa tierra. Aún en nuestro mismo país, además del cobre, el vino es otra característica particular de nuestra nación. ¿Sí? Y aún en un mismo país no es el mismo vino, la misma cepa en un lugar que en otro.
Dice, pero ¿cómo si es el mismo país? ¿Sí? Pero no es lo mismo. ¿Y acaso es el único vino en el mundo? No, no es el único vino en el mundo. ¿Sí? Pero tiene una particularidad. El temor a Dios nos lleva a comprender y a decir, Señor, si tú hiciste la tierra así, yo tengo que aprender cuáles son las leyes de esta tierra. Nuevamente el concepto de dominio. Si Dios es el dueño, entonces todo lo que yo saque de esta tierra o me beneficie de esta tierra, yo debo reconocérselo a Él. Y pedirle a Él sabiduría. Señor, ¿cuáles son las leyes de acá? Naturalmente hablando les estoy diciendo. El versículo 10 al 11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las manipulaciones de los pueblos. Perdón, maquinaciones, muchas gracias. Maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá. Mire los términos. Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Una de las características de nuestra época es la rebelión. La rebeldía. La rebeldía a nivel personal, la rebeldía a nivel familiar y la rebeldía a nivel nacional. Eso caracteriza el mundo en general. ¿Sí? Sin embargo, Dios sigue en el control de cada aspecto de nuestra vida en esta tierra. Él es el dueño. ¿Sí? Uno puede pensar muchas cosas, lo voy a hacer así, lo voy a hacer acá, ¿sí? Me voy a rebelar contra el sistema, me voy a rebelar contra todo el mundo, me voy a rebelar contra los padres, me voy a rebelar contra las autoridades. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo le aconseja a Timoteo con una exactitud que a mí me impacta por la diferencia de tiempo. Es 1 Timoteo, si no me equivoco. No quiero... Pasa el tiempo y cada vez Segunda de Timoteo. Muchas gracias, no me había equivocado. También debes saber esto, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza una lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza toda una lista. ¿Sí? Para esa época, es como que Pablo lo hubiera escrito la semana pasada. ¿Sí? Y 2 Timoteo es como del año 100, a más tardar. ¿Sí? Es impresionante el nivel de detalle que puede darse respecto de esto. Ajá. Y habla de las rebeliones precisamente. Dios sigue en el control de cada aspecto. Todas las estrategias que pueden elaborarse para cambiar el orden geopolítico están bajo su dominio. Y no hay nada que escape a su perfecta voluntad. Nada que escape a su perfecta voluntad. Amós 3:6 dice lo siguiente: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esto requiere entenderlo con madurez. Pero Dios nos está advirtiendo. Todo lo que pase, todas las noticias tienen 2000 años de atraso. Todas las noticias. Entonces, esa perspectiva nos lleva a entender que hay muchos planes, muchos deseos, muchas cosas. Sin embargo, Dios sigue teniendo el control de todo. En el versículo 12 del Salmo 33, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Aquí hay distintos términos que es importante o consideré importante precisar, como son pueblo, nación y estado. Ajá. Parte la base diciendo que hay una bendición para la nación que Dios escoge, o que la nación que Dios ha puesto a Dios en primer lugar. El concepto más básico de pueblo
Es un grupo de personas que habitan un territorio específico y comparten rasgos comunes como una cultura, creencia, tradiciones, lengua o historia. Etimológicamente se refiere a un grupo humano reunido en un espacio y tiempo dados. El concepto de pueblo puede ser inclusivo y referirse a todas las personas de un lugar, o más específico refiriéndose a la comunidad o grupos étnicos dentro de una nación. Quinto básico, historia. Algunos estaban en el patio, otros estaban molestando al compañero, algunos pocos estaban prestando atención. Nación. O sea, ¿qué es un pueblo? Es un grupo de personas que están en un lugar, ¿sí? Que tienen ciertas características en común. Una nación. Una nación es una comunidad de personas con una identidad colectiva y un fuerte sentimiento de pertenencia. ¿Sí? Yo pertenezco a este lugar. Unidas por lazos culturales, lingüísticos, históricos o religiosos. La nación puede tener un territorio propio y un Estado soberano que la represente, pero también puede existir sin un Estado propio. ¿Sí? Se pone aquí como ejemplo los kurdos, por ejemplo, que están en un lugar, pero son una nación, pero no tienen un Estado propio. O convivir en un Estado plurinacional. Mire qué interesante. A propósito de las cosas que hemos vivido en este país. Idealmente, un Estado-nación es cuando los límites del Estado coinciden con los de la nación. Pueblo, nación y un Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado es la organización política y legal de un país soberano, compuesta por un conjunto de instituciones. Los elementos constitutivos de un Estado son la población, un territorio delimitado y un gobierno soberano. El Estado tiene la capacidad de crear y hacer cumplir las leyes, ejercer el monopolio de la violencia y mantener una administración. El gobierno es temporal y cambia, mientras que el Estado es la estructura permanente de las instituciones. O sea, una cosa es el gobierno, cuando dice, no, el gobierno, y otra cosa es el Estado. El próximo sábado les voy a tomar prueba de estas tres cosas. ¿Qué dice el versículo 12? Manu, ¿puedes ponerlo nuevamente, por favor? 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él ha escogido para sí. Interesante que se mezclan, puede tener más trascendencia todavía, pensando que en el original, cuando se trasladan ciertos idiomas para interpretarlos en otros, no necesariamente las traducciones son las mejores o son las precisas, son las exactas, son las que la persona quiso decir. ¿Sí? Pero aquí hay conceptos que podemos tomar desde allá y entenderlos acá. Bienaventurada la nación. Pensando que la nación es una comunidad de personas con una identidad colectiva y un sentimiento de pertenencia. O sea, si hablamos de la nación, hablamos de Chile. Bienaventurado Chile. ¿Sí? Si escoge que Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, sea el Dios de ustedes. Uno de los casos más hermosos, muchas veces hemos conversado con mi esposa, es el caso de Ruth y Noemí. Noemí sale fuera de su nación, ¿sí? A una nación pagana. Sus hijos encuentran esposa allá, en una nación pagana. Y al regresar, estando allá, muere el marido de ella, de Noemí, y mueren sus dos hijos. O sea, no solamente ella pierde a su marido, sino que pierde a sus hijos. Y le quedan solamente sus nueras. Ella escucha que en su nación, que en Israel, particularmente en Belén, Dios ha visitado nuevamente a su pueblo. Y ella dice, yo voy a regresar. Lo que quiere todo extranjero, ¿qué es? Regresar. Claro. Ella quiere regresar. Y les dice a sus nueras, miren, yo ya no tengo más hijos,
¿sí? Aún yo tuviera hijos hoy, ustedes no lo van a esperar, quédense acá en su tierra. Y Ruth, ¿sí?, dice, no, yo me voy a ir contigo. Yo me voy a ir contigo. Y potentemente ella le dice, tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Y tu pueblo será mi pueblo. O sea, yo me voy a asimilar a ti. Pero ¿por qué destaco particularmente de tu Dios será mi Dios? Porque ella entiende que hay una directa relación entre la tierra y el Dios que adoran. Ella viene de una cultura pagana. Y Ruth tiene que haber visto en Noemí una mujer piadosa, una mujer ferviente, una mujer de oración, una mujer de temor a Dios. Y dice, yo voy a estar dispuesta a dejar todas mis raíces, toda mi historia, todo mi pasado, y ahora voy a asimilarme a tu realidad. Tu pueblo va a ser mi pueblo, por ende yo voy a tomar las costumbres de tu pueblo. ¿Sí? Y tu Dios, el Dios de tu tierra, va a ser mi Dios. Y una de las primeras y grandes diferencias es que en Israel hay un solo Dios. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. Y ella viene de una realidad en que hay muchos dioses. Yo no solamente me voy a asimilar a tus costumbres, no solamente voy a comer tu comida, voy a celebrar tus celebraciones, voy a tomar a tu Dios como mi único Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que Dios, que los habitantes de esta nación escojamos que solamente Dios, el Dios de la Biblia, sea nuestro Dios, es la única forma de que esta nación sea una nación bien bendecida, bienaventurada. ¿Sí? ¿Qué más dice estos conceptos? Dios ha comprado para sí un pueblo. Y aquí está el pueblo. Entonces, interesantemente, somos un pueblo dentro de otro pueblo o dentro de otra nación. La pregunta es, ¿yo realmente me identifico como un pueblo de Dios? Porque a veces colisionan estas dos cosas. Entonces, cuando Dios dice a través de sus profetas, dejen la tierra, dejen las costumbres, dejen este sistema y sean un pueblo en medio de otro pueblo. Entonces ahora lo que a mí me debe caracterizar es que yo soy pueblo de Dios. ¿Sí? Tomo estas costumbres, yo no voy a celebrar fiestas patrias el 15 de julio. ¿Por qué no? No es la costumbre de esta tierra. ¿Sí? ¿Cuándo celebramos fiestas patrias? Todo septiembre, últimamente, todo septiembre. ¿Sí? Yo a alguien le decía, septiembre es un mes curioso en nuestro país. Es un mes que tiene 15 días, digo yo. Del 1 al 10 y los últimos 5 de septiembre. ¿Sí? Entonces, la última semana de agosto todo tiene que estar listo porque llega el 10 de septiembre y entonces ya como que después no. Y si usted pide algo, un presupuesto, un servicio, mire, después de las fiestas patrias. Entonces tiene como que 15 días. Y todo el mundo se afana y se estresa porque quieren resolverlo todo ya. ¿Sí? Quieren pintar las casas. Había una costumbre muy propia también. Las casas se pintaban en septiembre, ¿no es cierto? Sí, claro. Cambiar el auto, todas las cosas. Sí, claro. ¿Verdad? No sé dónde han estado ustedes, pero esas son las costumbres. No. Y todas esas costumbres, ¿sí?, han ido cambiando. Han ido cambiando. Pero yo entiendo entonces que son las costumbres de esta tierra. ¿Sí? La bandera, yo por mí la tendría puesta todo el año, pero no, hay un tiempo, porque si la pones en otro tiempo, te sacan un parte, y si no la pones, estuve leyendo, vamos a conversar después tú y yo.
Y tienes que ponerla en ese tramo. Y además, si no la pones ahora, también tienes el riesgo de que te saquen un par, excepto los balcones de los edificios que es optativo. Pero el edificio sí tiene que poner la bandera. Pero no vamos a conversar de esas cosas. Primera de Pedro 2:9, que es un pasaje por muchos de ustedes conocidos, dice algo muy interesante. En la Nueva Versión Internacional dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio. El término regio no es por estupendo, por bonito, no sé. El término regio es por real. Real sacerdocio, dicen muchas versiones de la Reina Valera. Sacerdocio regio, real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, adquirido. Pero esto es que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que usted recibe a Jesucristo y le entrega su vida, usted viene a ser parte de otro pueblo. ¿Sí? Que habita, es una nación, es particular. Tiene características particulares. ¿Sí? Dice que Él ha hecho de todos nosotros sacerdotes reales. De todos. ¿Sí? Mira al que está a tu lado y dile, de ti también. De todos. Es una nación de sacerdotes. Y el papel del sacerdote es presentarse delante de Dios todos los días y presentar delante de Dios las peticiones del pueblo todos los días. Todo el tiempo. Entonces me cautiva mucho pensar que estando aquí y en este pueblo y en esta nación, en esta tierra, con sus leyes, yo debo aprender a vivir en una nación siendo yo de otra nación. Dios nos ha constituido como gente distinta, gente diferente. ¿Y dónde está nuestra lucha en muchos aspectos? No asimilarnos. No asimilarnos. ¿Quiere decir con eso que no vamos a celebrar las fiestas patrias? No. Pero nosotros vivimos por otras leyes, por otras normas, partiendo por el temor a Dios, partiendo por el temor a Dios. Entonces, aún en esto, aún en estas fechas, mire, para nosotros esta es una excelente oportunidad para dar a conocer a Cristo. Se visten como la costumbre, ¿sí?, de la nación. Celebran como la costumbre de la nación. Pero no lo hacen igual que el resto. ¿Y de quién es eso responsabilidad? De cada uno de nosotros, partiendo por teme a Dios. Que la gente vea en nosotros que somos gente diferente, que somos una nación diferente, y que incluso cuando nos preguntan, ¿y por qué ustedes son diferentes? ¿Sí? Lo que escuchábamos en el testimonio aquí, yo quiero tener lo que, a mí me parece impactante eso, ¿sí? Yo la veo a ella adelante predicar en esta cumbre de damas y yo quiero lo que ella tiene. Esa debiera ser la tónica en nosotros. Que nos vean. Pero yo quiero lo que ella tiene. ¿Sabe qué es lo que triste que pasa? Que muchas veces somos nosotros lo que decimos, yo quiero tener lo que ellos tienen. Quiero pasarlo como ellos lo pasan. Quiero hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué cité el testimonio de Noemí y de Ruth? Porque Ruth tiene otras costumbres, tiene otra realidad y le dice a Noemí, yo ahora en adelante, a pesar del dolor de haber perdido a mi esposo, que es tu hijo, yo me voy a asimilar, yo quiero hacer lo que tú haces. Y la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Para nosotros esta época es una excelente oportunidad de dar testimonio de cómo celebramos los cristianos las fiestas patrias. ¿Sí? ¿Acepta el desafío? Sí.
Amén. Finalmente, 13 al 15 de Salmo 33. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó, nuevamente el concepto de dominio, Él formó, Él lo hizo, el corazón de todos ellos. ¿Y qué dice? Atento está a todas sus obras. Como creador, Dios ha puesto sus ojos en su creación. Dios constantemente está mirando su creación. ¿Sí? Hubo una época en Génesis, registrada en Génesis me refiero, en que Dios dijo, voy a ir a ver qué están construyendo. ¿Sí? ¿Y qué se encontró? Que estaban construyendo una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sí? Y lo otro que le llamó la atención a Dios es que dice, y están todos de acuerdo. Hablan el mismo lenguaje, hablan el mismo idioma. Ahí hay una diferenciación entre lenguaje y idioma. No me quiero detener porque no es la centralidad, pero me parece importante. Pero Dios vio que hablaban el mismo lenguaje y tenían el mismo idioma. O sea, todos sabían lo que estaban haciendo. Eso es muy difícil a la hora de hacer algo. Yo puedo dar aquí una instrucción o sugerirles algo. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y unos van a salir para allá, otros van a salir para allá, otros... No, yo creo que Andrés lo que quiso decir... ¿Sí? No, si yo estoy seguro, porque yo entendí, porque yo lo conozco, la instrucción que él dio, y cada uno empieza a hacer, como la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cuando en el Génesis dice que construyeron esta torre, a Dios le llamó la atención que todos pensaban lo mismo, hablaban lo mismo, actuaban lo mismo, estaban todos de acuerdo y estaban todos trabajando. Entonces tomaron un concepto de Dios que es la unidad y lo usaron para su propio beneficio. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Babel es conocido? Porque dice que ahí confundió sus lenguas. De tal manera que nadie entendió el hablar de su compañero. Ya no se pudieron poner de acuerdo. La unidad es un aspecto muy importante. Hay que cuidarla, hay que entenderla y tiene que tener siempre, siempre, siempre por objetivo a Dios. Esto nos llama a evaluar nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestros propósitos. ¿Sí? Mientras Dios no sea el centro, uno corre el mismo riesgo que en la época de Babel. Sí, pues si estamos de acuerdo. Pero tienen que asegurarse de que ese de acuerdo sea para honrar a Dios. Como creador, Dios ha puesto sus ojos en su creación, esperando que su actuar corresponda en gratitud con el favor que hemos recibido. O sea, tanto bien nos ha hecho Dios que yo tengo que actuar agradecido, agradecida. Él mismo da a cada uno de acuerdo a la medida de temor, gratitud y sabiduría con que procedemos en la tierra donde hemos sido plantados. Atento está al corazón de cada uno para darles. Cada uno está recibiendo lo que hay en su interior. Los versículos 18 y 19 del Salmo 33 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vana para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Es interesante que en el mundo se está volviendo cada vez más una costumbre, cuando se celebran estas épocas, de mostrar el poderío militar, ¿sí? Sobre todo desde Europa hacia el Asia, y con la excepción de Estados Unidos. Es como, vamos a mostrar cuánto poder militar tenemos. En una de las últimas paradas que vi, en la China particularmente, tenían las ojivas nucleares mostrando, mira, este es el poderío militar que tenemos. Sin embargo, la Biblia dice, el rey no se salva por el ejército. ¿Sí? No se salva por todas las capacidades militares que tenga. Esto nos lleva a meditar en que todas las autoridades han sido colocadas por Dios en directa relación con el deseo del corazón de los habitantes.
En Primera de Samuel 8, los versículos 6 al 9 registran la historia cuando Israel pidió rey. Ellos tenían un profeta y el rey era Dios. El pueblo le dijo al profeta, en este caso Samuel, le dijo, tú ya estás viejo y tus hijos no están a tu nivel. No hay un traspaso generacional. ¿Sí? Queremos tener un rey igual que todos. ¿Sí? Xenocéntricamente. Queremos ser igual que todos. Queremos asimilarnos igual a todos. A Samuel, dice el versículo 6, Primera de Samuel 8, versículo 6. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, fue a hablar con Dios a decirle, mira, esto está pasando con tu gente. ¿Sí? Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. ¿Sí? La voz del pueblo ha hablado. En cuanto todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo, con mayúscula, no sea rey sobre ellos. Esa es lo que el pueblo quería, la voz del pueblo. Comprenderá a esta altura del partido que Vox Populi no necesariamente es Vox Dei, ¿sí? A menos que la nación escoja a Dios como su rey. Muy bien, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente, que quede registrado, como son las leyes hoy. ¿Sí? Anótese, publíquese, archívese, que quede registrado. Anota, Samuel, anota. Que este día que ellos me desecharon a mí, que el pueblo se ha levantado para manifestar su voz, dice, y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y eso está, yo los animo a que ustedes lo puedan leer, porque Dios le advierte y dice, miren, ustedes van a poner un rey como ser humano. Y este rey va a hacer todo esto, les va a cobrar impuestos, va a tomar a sus hijos, va a tomar a sus hijas, ¿sí? Les va a exigir un montón de cosas. Y así pasó. Y así pasó. Todas las autoridades han sido colocadas por Dios, pero conforme al deseo de la gente. Es deber del pueblo de Dios presentar a la nación de manera constante delante del Señor de toda la tierra. Aquí sí es aplicable. Dios es el Señor de la tierra, quien responderá al clamor de sus escogidos para librarlos de la muerte y saciarlos en tiempo de angustia. ¿Por qué quiero acuñar sobre todo en nosotros que somos un pueblo distinto dentro de otra nación? Esta nación depende de nosotros. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos dé dirección y un corazón para entender esto. Esta nación depende de nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocer al Señor en la universidad y agradezco a quien fue en ese tiempo mi mentor, mi líder, quien me ayudó y me dio las primeras indicaciones en la vida espiritual. Y entonces yo empecé a experimentar una necesidad de hablarle a mis compañeros de universidad. Y él me dijo en una oportunidad, y nunca se me olvidó, me dijo, Andrés, la universidad es tuya. Tú eres el dueño de la universidad. Dios ha puesto administrativos para que tú no te preocupes de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu papel? Tú tienes que apropiarte de esta universidad espiritualmente hablando, no preocuparte de la parte administrativa, no te preocupes de eso, y tú ora al Señor por esta universidad. El grueso de la gente con la cual yo entré a estudiar, el grueso conoció al Señor. De hecho, una compañera mía de la universidad se fue hasta de misiones con nosotros, fue discípula de mi esposa. ¿Sí? Y todos les pudimos compartir del Señor.
Pero a mí me quedó grabado eso. Yo soy dueño de esta universidad, este lugar me pertenece. Si usted viera su barrio, si usted viera su casa, si usted viera su trabajo, si usted viera su universidad, su colegio, si usted viera desde esa perspectiva, mira, este barrio me pertenece a mí. ¿Para qué? Para presentárselo delante del Señor. Créame que muchas cosas comenzarían a cambiar. Muchas cosas. Y yo los animo en ese sentido a esta misma realidad. Somos una nación dentro de otro lugar, dentro de otro pueblo, dentro de otra tierra. Pero esta nación depende de nosotros. Por eso para mí, este lugar, este púlpito, es tan trascendental que yo siempre les comparta de la palabra de Dios. Yo me podría poner a contarles chistes, a hacer payas, tantas cosas. Aunque no soy el más carismático, definitivamente. Pero Dios nos ha puesto en este lugar, o me ha puesto en este lugar para que yo les comparta la palabra de Dios, porque este lugar es más importante. Este lugar es más importante que el Palacio de la Moneda, es más importante que cualquier otro lugar, ¿sí? Que las sedes de la FAO, que las sedes de la ONU, que el Consejo de las Naciones Unidas, que se va a reunir ahora en septiembre, que cualquier lugar. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Vemos que las leyes no necesariamente se cumplen, ¿no es cierto? De hecho, algunos ya tienen acuñado esto de echa la ley, echa la trampa. Pero no así con la palabra de Dios, se va a cumplir. Y parte de mi deber es eso, enseñarles la palabra de Dios porque se va a cumplir. En su libro La herencia del cristianismo, 2 milenios de legado, César Vidal Manzanares, un autor español que tiene N títulos, escribió lo siguiente. La predicación de Jesús era provocadora y sus afirmaciones de ser el Mesías, el Hijo del Hombre e incluso el Hijo de Dios acabaron provocando una reacción combinada que lo llevó a la muerte. Durante la Pascua del año 30 después de Cristo, sus adversarios debieron de respirar tranquilos, convencidos de que aquel controvertido personaje debería dejar de ser peligroso y una molestia. Pero se equivocaron. A los 3 días de haberlo asesinado, los mismos discípulos que lo habían abandonado durante su retención, su arresto, proceso y ejecución, comenzaron a predicar la peregrina doctrina de que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Por supuesto, ni las autoridades judías ni las romanas creyeron en aquella afirmación. ¿No se habían ellos ocupado de arrancar de Jesús hasta el último hálito de vida? Pero no dejó de resultar preocupante como antiguos incrédulos, Santiago por ejemplo, o incluso enemigos, como el apóstol Pablo, se sumaban con fervor a la nueva fe que se negó encarnecidamente a morir. En el curso de su primera década, el cristianismo, que ya recibió ese nombre de sus adversarios y también en son de burla, había comenzado a dar pasos que ponían de manifiesto la influencia de las enseñanzas de su maestro y fundador. Admitió gentiles en su seno, proporcionó a las mujeres un papel que jamás hubieran soñado en el judaísmo. Prolongaciones de otras, por no decir en el paganismo, organizó un sistema de asistencia social en Jerusalén con prolongación en otras ciudades donde se había asentado. Se mostró crítico hacia el poder político y extremó los valores contenidos en el judaísmo siguiendo el ejemplo de Jesús. Antes de cumplir el primer cuarto de siglo de existencia, la nueva fe, el cristianismo, se había arraigado en Europa e incluso contaba con comunidades en ciudades tan importantes como Atenas, Corinto, Éfeso, Colosas, Tesalónica, Filipos y la misma capital, Roma. Desde luego, su avance no podía atribuirse a la simpatía del imperio. En realidad, el cristianismo era más molesto en sus pretensiones, en sus valores y en su conducta para la gentilidad que para el judaísmo. No solo eliminaba todas las barreras étnicas en un universo donde ser ciudadano romano era una ambición de muchos, sino que además desconfiaba del sistema imperial, daba una cabida extraordinaria a la mujer en su seno, sostenía un sentido finalista de la historia y se preocupaba por los débiles, los marginados, los abandonados, es decir,
por aquellos por los que no se sentía la más mínima preocupación del imperio. El cristianismo vino a revolucionarlo todo. 2000 años después, aquí estamos nosotros, con el mismo llamado y el mismo propósito. Seguir revolucionando o trastornando al mundo. Para que oremos, vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 13. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos deja? La Nueva Traducción Viviente dice de Filipenses 2, del 12 al 13, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ese debiera ser nuestro norte. Quiero que nos pongamos de pie y oremos. Oremos por nuestra nación. Señor, gracias. Bendecimos esta nación. Bendecimos este país, bendecimos esta tierra, bendecimos este suelo. Señor, si en otro tiempo tuvimos declaraciones o manifestaciones de maldición en contra de esta tierra, te pedimos perdón. Y te pedimos perdón por todos los que históricamente se han levantado para maldecir esta nación. Te pedimos, oh Dios, como pueblo santo, como sacerdotes reales, como nación santa, que perdones los pecados de esta nación, que restaures y sanes esta tierra. Señor, que todos los habitantes de esta nación te invoquen, te busquen, te conozcan y que nos uses a nosotros con ese propósito, con el propósito de ser una bendición en esta tierra. Que tú, Señor, te consagres un pueblo para ti y que pongas en nuestro corazón, coloques en nuestro corazón ese deseo por amar y bendecir esta tierra, por amar y bendecir a sus habitantes, nacionales y extranjeros. Que Chile sea conocido como un lugar en donde tu nombre se invoca, se teme, se obedece. Por favor, Señor, y que en este tiempo tú nos des la oportunidad de poder mostrarle a toda la nación que podemos celebrar, que podemos disfrutar, que podemos honrar tu nombre, Señor, y que hay un camino distinto, que hay un camino diferente. Porque a eso nos has llamado, a dar testimonio de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu poder. Límpianos, oh Señor, para dar testimonio a todo aquel que lo solicita, a todo aquel que lo pide. Límpianos, oh Señor, para que seamos canales amorosos de tu poder, canales amorosos de tu espíritu, canales amorosos de tu acción sobrenatural. Restáuranos, libéranos, santifícanos. Trae sanidad a nuestro cuerpo, trae sanidad a nuestras vidas. Líbranos de toda enfermedad. Por favor, Señor, porque este país eso es lo que también necesita, sanidad, restauración, liberación. Somos un país doliente, Señor, con sufrimientos, con dolores, con enfermedades. Cuando tú pensaste en Chile, pensaste en un buen lugar, como en cada lugar de esta tierra, como en cada lugar del planeta Tierra. Pero producto del pecado, la tierra se ha vuelto hostil, la tierra se ha vuelto compleja, difícil. Señor, que mientras estemos aquí, seamos agentes de cambio. Hombres y mujeres dispuestos a bendecir esta nación y a pedirte a ti que traigas gran sanidad y restauración a nuestras vidas.
Gracias. Gracias por este país. Gracias por esta nación. Gracias por su gente, por su pueblo. Oh bendito Dios. Cuando tú mires esta nación, que veas una gran cosecha de hombres y mujeres que invocan tu nombre. Una gran cosecha de almas que se han vuelto a Cristo, que han recibido salvación, restauración y vida eterna. Porque eso hay en tu nombre, restauración, salvación y vida eterna. Bendito seas tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Te bendecimos, oh Dios. Gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, Jesús, es Él. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Piense lo que canta, piénselo. Perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Dueño de mis días. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria,
todas las cosas. Porque tú eres el dueño, el creador. Tú eres el dueño y creador. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y como amo y Señor, la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama, toda